Dios te bendiga. Gracias por conectarte nuevamente con nosotros a Consejos de la Palabra. Y agradezco nuevamente a nuestro pastor, el reverendo Héctor Santiago, por invitarme a compartir esta reflexión con ustedes. Hoy vamos a reflexionar en el capítulo 21 del libro de San Juan, versículos 1 al 9. Y he titulado esta reflexión, "Por nuestras propias fuerzas no es suficiente". En el versículo 21 de San Juan dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. En el 12 dice: Jesús le dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. En este pasaje vemos en los primeros 2 versículos que los discípulos estaban juntos, estaban hablando, estaban compartiendo. En este momento Jesús ya había resucitado y se le había aparecido a sus discípulos 2 veces. Así que posiblemente estaban hablando de la novedad. Jesús resucitó, lo volveremos a ver, qué sucederá ahora con nosotros. Y en medio de esa conversación, Simón Pedro decidirá pescar y los discípulos deciden acompañarlo. Pero dice que en aquella noche no pescaron nada. La noche es uno de los tiempos más favorables para pescar. Estuve leyendo que es en la noche cuando los peces se acercan a las costas. Por eso es una hora favorable de los pescadores ir y pescar. Pero estos discípulos no tuvieron la bendición de pescar. Estuvieron esforzándose toda una noche. Me imagino que esfuerzo físico, esfuerzo mental tratando de pescar. Y tenemos que pensar que en aquel tiempo el pescado era una provisión no solamente alimenticia, sino también financiera. Venían entonces cansados, no habiendo logrado lo que querían lograr, que era pescar. ¿Cuántas veces, muchas veces, nosotros hemos esforzado, nos hemos esforzado, hemos puesto de nuestras fuerzas, hemos tenido sin número de intentos para tener una provisión o para suplir una necesidad? Y a pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de las puertas que hemos tocado, a pesar de nuestros intentos, no vemos respuesta, no vemos una solución. Pero en el versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. En nuestros esfuerzos, en nuestros intentos y en esos momentos en donde no vemos resultados, Jesús está presente. Y Él está presente para ayudarnos. Él está presente para intervenir. En el versículo 5, Jesús le dice a los discípulos: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y me enfoco en esa palabra hijitos. Sabemos que la palabra hijitos es la relación entre hijo y padre. Pero al decir la palabra en diminuto,
lo que yo puedo percibir es el amor de Jesucristo hacia sus discípulos, la compasión por ellos. Porque en ese momento ya no lo tenían como lo tenían antes. En ese momento ellos también estaban tristes. Y Jesús entendía ese sentimiento de ellos. Y le dijo, hijitos. Asimismo, Jesús nos llama hijos e hijas. Porque hay una relación de padre e hija, de padre e hijo, en donde hay un padre que provee, en donde hay un padre que tiene cuidado de nosotros, en donde hay un padre que nos ama, en donde hay un padre que está presente cuando nosotros estamos desanimados porque hemos intentado de todo y no hemos tenido la provisión o la necesidad que queremos suplir. Y les dice, ¿tenéis algo de comer? Jesús sabía que no habían comido. Jesús sabía que no habían pescado, pero Él les pregunta y ellos responden no. Dios sabe tu necesidad antes de que tú la digas. Dios sabe la provisión por la cual tú estás esforzándote, por la cual tú estás orando, por la cual tú has intentado muchas veces. Y Él quiere que aunque Él lo sepa, tú vuelvas y se le expreses, tú vuelvas y le digas, tú vuelvas y le manifiestes esa necesidad. Entonces Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí me impresiona mucho cómo Jesús le da unas instrucciones a los discípulos y ellos no lo cuestionan. Ellos automáticamente siguieron las instrucciones. Pensé en cómo ese oído de los discípulos había sido entrenado por Jesús en dar instrucciones y ellos seguirlas sin cuestionar. Ellos pudieron haber dicho, de verdad, ya nosotros hemos tirado la red al frente, a la derecha, a la izquierda, atrás y no hemos logrado nada. Pero ellos no cuestionaron, ellos ni siquiera protestaron, ellos siguieron las instrucciones en humildad, en obediencia. ¿Y saben también cómo? Obrando en fe. Ellos creyeron a esas instrucciones, ellos sabían que algo iba a suceder. Asimismo sucede con nosotros. Dios a veces quiere obrar e intervenir en algo que nosotros necesitamos y nos da unas instrucciones y nosotros debemos seguirlas obedeciendo. Muchas veces las instrucciones de Dios nos parecen ilógicas, inentendibles o como que no tienen sentido, pero ¿sabes qué? Él siempre da resultados, Él siempre da una respuesta y a nosotros lo que nos toca es escuchar, obedecer y creer. Los discípulos obtuvieron una pesca y dice que fue una gran cantidad de peces. ¿Por qué? Porque la provisión de Jesús, la provisión de nuestro Señor, la provisión de nuestro Padre siempre es en abundancia. La provisión de Dios no es escasa, la provisión de Dios no es limitada. La provisión de Dios es su tiempo, es en su tiempo. La provisión de Dios es completa, es perfecta. Luego dice que el discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, se dio cuenta de que era Jesús porque ese milagro era que familiar para ellos y dijo, es el Señor. ¿No te ha sucedido que a veces suceden cosas en tu vida inexplicables, inesperadas y tú dices, no, esto que pasó fue el Señor? Es que tuvo que haber sido el Señor. Porque sabemos que fue un milagro, porque sabemos que fue algo que nadie más pudo haberlo hecho más que nuestro Dios, nuestro Señor. Y cuando Pedro escuchó que era el Señor, apresuradamente se tiró al mar. ¡Qué lindo! Pedro corrió a Jesús, no esperó que la barca llegara. ¡Qué lindo! Si nosotros todas las veces en que vemos la provisión y la presencia de Dios en nuestras vidas, corremos a sus pies, corremos a su regazo, corremos a su pecho para agradecerle, para decirle bendito y glorificado sea tu nombre por esta provisión, por este milagro, por esta petición contestada. Corramos a Jesús, corramos a Él como lo hizo Pedro. Luego dice que los discípulos vinieron con la barca, arrastraron la red. Y cuando descendieron a tierra, Jesús ya tenía unos peces y un pan para ellos. No solamente les dio la provisión de la pesca, sino también alimentó el hambre que tenían después de una noche
de intento y de esfuerzo para pescar. Y más abajo en el versículo 12 dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y quiero que reflexiones en esto. Más que la provisión de los peces, que fueron muchos, Jesús también le dio a los discípulos una calidad de tiempo con él. No sabemos cuánto tiempo estuvieron con Jesús. No sabemos de qué hablaron, pero estuvo con ellos como lo hacían antes. Y debemos reflexionar en esto. A veces no vemos la provisión en el tiempo que queremos. A veces la petición aún no ha sido contestada, pero debemos valorar por sobre todo nuestra intimidad y relación con Dios. ¿No es nuestra relación con Jesús, nuestra amistad con Él más que la provisión, más que las bendiciones, más que los panes y los peces? Eso es bien importante. Yo sé que para los discípulos eso fue mayor. Tener un tiempo más con su Maestro, con ese Cristo resucitado que venció la muerte, que venció al enemigo y que ahora tenía nuevas instrucciones para ellos. Así que en esta reflexión tenemos que entender lo siguiente, que Jesús está presente en nuestros esfuerzos e intentos, que debemos reconocer que necesitamos su ayuda cuando nuestras fuerzas no son suficientes. Sus estrategias son distintas, a veces inexplicables, para muchos locura, pero Él va a dar la provisión. Y su provisión siempre es a tiempo y en abundancia. Y por último, la calidad de tiempo con Jesucristo es mucho más que muchos peces. Dios te bendiga y que esta reflexión haya edificado tu vida.